La adicción al sabor. Capítulo 1. El sabor como estímulo adictivo. La diferencia entre hambre real y deseo de estímulo. El hambre es una función biológica. Es el lenguaje que el cuerpo utiliza para pedir nutrientes, energía y reparación. Pero lo que hoy muchas personas experimentan no es hambre, es deseo de estimulación. No es una necesidad fisiológica, sino una compulsión aprendida, reforzada y sostenida por la cultura del sabor extremo. La verdadera hambre es serena, progresiva y lógica. Aparece con el paso del tiempo, luego de un periodo sin comer y se acompaña de señales claras: vacío en el estómago, baja de energía, incluso cierta debilidad. El cuerpo avisa que necesita recargarse, y si se lo escucha, pide comida real, simple, funcional. Frutas, vegetales, proteínas, grasas saludables. Pero el deseo de estímulo no espera. Es impulsivo, urgente, desordenado. Llega incluso minutos después de haber comido. Y no pide comida verdadera, sino cosas puntuales. Algo dulce, algo salado, algo crocante, algo que explote en la boca. Ese deseo no es biológico, es neurológico y muchas veces emocional. Ahí está la clave. El deseo de sabor no nace del estómago, sino de la mente. Es la mente la que busca una descarga, una distracción, un refugio. Y en ese acto inconsciente se comienza a alimentar algo muy distinto al cuerpo. Se alimenta el hábito, la dependencia, la adicción. El cuerpo sabe lo que necesita, pero cuando se lo expone durante años a productos que no son alimentos, termina confundido. Pierde la capacidad de diferenciar entre lo que nutre y lo que solo estimula. Y ese desorden no es casual, fue inducido. La industria del sabor, azúcares, sales refinadas, aceites procesados, potenciadores artificiales, ha convertido al acto de comer con una experiencia sensorial extrema. Se busca provocar placer, no alimentar. Se diseñan productos para que el cerebro los registre como irresistibles, aun cuando el cuerpo no los necesita ni los quiere. Así se genera la adicción, no al alimento, sino al impacto sensorial que ese producto genera en el sistema nervioso. El resultado es un cuerpo sobrealimentado y subnutrido. Un cuerpo que carga kilos, pero no tiene fuerza. Que recibe volumen, pero no contenido. Porque se comió para sentir, no para sostener. Y en ese desajuste se va construyendo la obesidad, como síntoma de una distorsión en la percepción del hambre. Comer sin hambre es como beber sin sed. Pero el deseo de sabor es tan fuerte que puede dominar incluso al cuerpo que ya está saciado. Ahí aparece la trampa. Se cree que hay un problema de autocontrol, cuando en realidad hay una adicción al estímulo, reforzada diariamente por un entorno que normaliza el exceso. Reconocer la diferencia entre hambre real y deseo de estimulación es el primer paso para recuperar el poder sobre el cuerpo. Es volver a escuchar lo que de verdad se necesita. Es aprender a distinguir entre un vacío físico y un vacío emocional. Y es, sobre todo, el principio del fin de la mentira, que nos hizo creer que comer siempre es necesario, cuando muchas veces es solo una forma de no sentir. El paladar reprogramado, cuando el cuerpo pierde la brújula. El cuerpo humano tiene un sistema de orientación natural que lo guía hacia lo que necesita. En su estado puro, el paladar es una brújula interna. Reconoce los nutrientes reales, rechaza lo tóxico y siente satisfacción al consumir aquello que verdaderamente alimenta. Pero esa brújula puede ser manipulada, reprogramada, incluso saboteada. Desde la infancia, millones de seres humanos son expuestos a sabores artificiales diseñados no para nutrir, sino para impactar. Alimentos cargados de azúcar, sal, químicos y aditivos saturan el sistema nervioso y reconfiguran la percepción de lo que es, entre comillas, rico o, entre comillas, deseable. Y lo que en otro tiempo habría sido considerado excesivo, hoy se vuelve norma. El paladar, como cualquier órgano sensorial, se adapta.
Si se lo bombardea con estímulos fuertes, pierde sensibilidad. Lo mismo ocurre con los oídos expuestos a ruidos constantes. Dejan de percibir los sonidos suaves. Lo mismo con los ojos expuestos a pantallas. Se cansan de lo sutil. El paladar, sometido a sabores extremos todos los días, pierde la capacidad de apreciar lo natural. Una manzana ya no parece dulce si se está acostumbrado al azúcar refinada. Una ensalada parece insípida si el paladar ha sido colonizado por salsas industriales. La comida real, que antes era suficiente, ahora se percibe como aburrida. No porque lo sea, sino porque el cuerpo ha sido condicionado para no sentirla. Y lo más peligroso es que esta distorsión sensorial no solo afecta el placer de comer, sino la relación completa entre el ser y su cuerpo. Comer es un acto íntimo, un diálogo constante entre lo que el cuerpo pide y lo que la conciencia le entrega. Pero cuando el paladar está alterado, ese diálogo se rompe. Se genera un cortocircuito en la comunicación interna. El cuerpo habla, pero el ser no lo entiende. O peor aún, cree entenderlo y lo malinterpreta. Esta reprogramación del gusto no ocurre por accidente. Es parte de un sistema que necesita que el consumidor pierda su conexión con el cuerpo. Si el paladar recordara lo que es verdaderamente nutritivo, muchos productos industriales no tendrían demanda. La industria del sabor necesita paladares esclavos, dependientes de lo artificial, insensibles a lo natural, confundidos entre lo que gusta y lo que hace bien. Y cuando se pierde esa brújula, se pierde algo más profundo, la confianza en la percepción interna. Ya no se sabe si el cuerpo tiene hambre o si fue estimulado por el aroma de una panadería. Ya no se sabe si se desea comer o si simplemente se busca anestesia. El paladar reprogramado deja al ser vulnerable, manipulable, separado de su verdad fisiológica. El sobrepeso, en este contexto, no es una falla del cuerpo. Es una consecuencia lógica de un cuerpo que ya no sabe qué comer, ni cuándo parar, ni a qué responder. Es la señal visible de una confusión invisible. Pero esa sensibilidad no está perdida para siempre. El cuerpo tiene memoria. Cuando se deja de consumir sabor extremo, el paladar empieza a desintoxicarse. Comienza a reconocer otra vez los matices, lo sutil, lo real. Un tomate recupera su sabor, una fruta parece un regalo. El cuerpo vuelve a orientarse. La brújula, si se la deja descansar, vuelve a apuntar al norte. Y cuando eso ocurre, todo empieza a cambiar. El ser deja de perseguir el impacto y empieza a buscar lo verdadero. Recuperar el paladar es recuperar el instinto. Y recuperar el instinto es empezar a salir de la trampa. El placer robado. Cómo el estímulo reemplazó la satisfacción. Comer, en su origen, era un acto sagrado, no por religión, sino por conexión. Era el momento en que el cuerpo y la naturaleza se encontraban. El fruto maduro ofrecido por el árbol, el alimento simple preparado con atención, la cocina lenta, la masticación consciente, todo formaba parte de un ritual cotidiano donde el placer y la nutrición eran uno solo. Ese placer verdadero no venía del impacto, sino de la armonía. No estaba en la exageración del sabor, sino en la coherencia entre lo que se comía, lo que se necesitaba y lo que se sentía. El placer auténtico no se buscaba, aparecía como resultado natural del equilibrio. Era calmo, sostenido, y dejaba una sensación de bienestar profundo. Era el cuerpo agradeciendo. Pero ese placer fue robado, y en su lugar se impuso algo que se le parece, pero no lo es: el estímulo, el golpe de sabor, el choque sensorial. La descarga rápida que excita el sistema nervioso engaña a la mente y deja una estela de vacío. Un placer artificial que no nutre, no satisface y no permanece. Así como la pornografía reemplaza el amor, o las redes reemplazan la conexión verdadera, el estímulo reemplazó la satisfacción. Se come por impacto, no por necesidad. Se busca lo que sacude, no lo que sostiene. Y se genera una paradoja. Cuanto más se estimula el paladar,
menos placer real se experimenta. Porque el estímulo tiene un límite. El cuerpo se acostumbra. El sistema se satura. El impacto pierde fuerza. Entonces se necesita más sabor, más sal, más azúcar, más textura, más aditivos, más intensidad. Pero el placer no crece, desaparece. Se vuelve una persecución imposible. Y en esa persecución, el vínculo con la comida se convierte en una lucha. El acto de comer, que antes era natural y transparente, se vuelve una experiencia ansiosa, cargada de urgencia y de expectativas que nunca se cumplen. El alimento se convierte en un entretenimiento, y lo que era placer verdadero se convierte en una necesidad vacía, que solo calma por minutos, pero nunca satisface de verdad. Ya no se come por placer, sino por necesidad de sentir algo. Y cuando el impacto pasa, queda el cansancio, el malestar, la culpa, la pesadez. Lo que se prometía como placer terminó siendo una trampa. Y lo más triste es que ese estado se vuelve normal. Muchas personas no recuerdan, literalmente, cómo se siente el placer verdadero. Nunca lo experimentaron o lo perdieron en algún punto de la infancia, reemplazado por el estímulo constante. La conexión con el alimento real se corta, y con ella también se corta la conexión con uno mismo. Ese es el placer robado. Una sensación que parece gratificante, pero que en realidad desgasta. Que activa, pero no aporta. Que excita, pero no sostiene. Y que genera dependencia, no libertad. Recuperar el placer verdadero implica romper esa cadena. Implica desintoxicarse del estímulo y volver a sentir lo sutil. Volver a disfrutar una fruta, una hoja verde, una cocción simple. Volver a comer como si el cuerpo importara. Como si el sabor no fuera una droga, sino una celebración. Y para eso es necesario atravesar un tiempo de vacío, un periodo de transición donde el cuerpo, confundido, no reciba el golpe de sabor al que está acostumbrado. Ahí aparece la abstinencia, la ansiedad, la falsa sensación de que la comida ya no tiene gusto. Pero es solo la sensibilidad recuperándose, el paladar despertando y con él el cuerpo entero. Porque el placer auténtico no es una explosión, es una presencia. Una presencia plena, silenciosa, real. Una gratitud natural que brota cuando el cuerpo recibe lo que verdaderamente necesita. El cuerpo confundido, cuando el estómago se llena y el ser queda con hambre. Uno de los síntomas más visibles del desequilibrio moderno es este: el cuerpo lleno y el ser vacío. Comer hasta la saciedad, incluso hasta el exceso, y sin embargo seguir con hambre. No un hambre física, sino una incomodidad difusa, un impulso sordo que empuja a buscar algo más, como si algo no estuviera resuelto. Eso ocurre cuando se come sin conciencia, cuando el acto de comer se transforma en respuesta automática a un estímulo externo, un aroma, una publicidad, una emoción. El cuerpo se llena de volumen, pero no recibe sustancia. Se llena el estómago, pero no se nutre el ser. La comida real no solo alimenta al cuerpo, lo equilibra, lo afina, lo ordena. El organismo, cuando recibe lo que necesita, responde con bienestar, claridad y energía estable. Pero cuando se lo invade con productos diseñados para excitar, pero no sostener, el cuerpo entra en estado de confusión. Y esa confusión se vuelve rutina. Se confunde el impulso emocional con el hambre real. Se come para calmar una ansiedad, una tristeza, una angustia. Pero como el problema original no era fisiológico, el alimento no resuelve nada. Solo tapa. Solo empuja lo que duele hacia adentro. Y al poco tiempo, la sensación de hambre regresa, pero más turbia, más insatisfecha, más demandante. Comer sin saber por qué es como hablar sin escuchar lo que se dice. Es una expresión automática, sin dirección. El cuerpo, sin guía interna, responde a impulsos, no a necesidades. Se le da comida sin sentido y por eso nunca siente plenitud.
La plenitud real solo llega cuando lo que se recibe coincide con lo que verdaderamente se necesita. Ahí aparece el círculo vicioso. Comer sin necesitar, sentirse pesado, sentirse culpable, volver a comer para calmar esa incomodidad. Y en ese ciclo, el cuerpo pierde su capacidad de decir basta. Porque el basta ya no depende del estómago, sino de una conciencia que está ausente. Se puede llenar un cuerpo hasta el límite y, sin embargo, dejarlo desnutrido. Se puede tener kilos de más y a la vez tener energía de menos. Porque lo que engorda no siempre alimenta y lo que satisface a nivel calórico no siempre nutre. En realidad, el cuerpo no busca calorías, busca verdad. Así, el cuerpo queda solo. Funciona, pero sin guía. Reacciona, pero no decide. Se convierte en una máquina alterada que opera bajo estímulos externos, sin conexión con su verdad interna. Ese cuerpo, tarde o temprano, empieza a dar señales: hinchazón, fatiga, acidez, retención, falta de energía, sueño alterado, estados de ánimo inestables. No son errores, son llamados de atención. Son formas que el cuerpo tiene de decir: me estás dando volumen, pero no me estás dando vida. Y es en ese punto cuando se comprende que el hambre verdadera no está en el estómago, sino en otro lugar. Que hay algo que el cuerpo pide y no recibe. Algo que no viene en paquetes, ni en snacks, ni en bebidas azucaradas. Algo más sutil, más profundo, más real. Es el hambre de presencia, de verdad, de alimento vivo. Es el hambre de silencio, de pausa, de conexión con lo que se come. Es el hambre de volver a sentir la diferencia entre llenarse y nutrirse. Reconocer esa hambre es el principio de la sanación, porque solo cuando se deja de comer para callar, se empieza a comer para escuchar.